Muy buenos días tengan mis amados hermanos. Les doy la bienvenida esta preciosa mañana a nuestro buen tiempo. Estamos muy agradecidos con Dios que nos permite estar una vez más listos para compartir con cada uno de ustedes este espacio de lectura y de reflexión bíblicos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, mis amados, nos encontramos en el capítulo número 34 de estos devocionales de la mente, el campo de batalla, llevando por título el día de hoy, quiero un cambio de mente. La base se encuentra en Efesios capítulo 2 versículos 1 al 2 y nos dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Encuentro una gran cantidad de consuelo en pensar que solía ser y en quién me he convertido. Me ayuda a no desanimarme cuando cometo errores o descubro que todavía batallo con algunos asuntos. Soy grandemente animada cuando considero dónde comencé y dónde estoy ahora. En Efesios capítulo 2, Pablo describió a los que no están en Cristo. Escribió que los incrédulos siguen al príncipe de las potestades del aire, quien es Satanás, y que siguen el camino por el que los conduce su amo. En el primer versículo señalo pues que todos estuvieron una vez muertos en sus pecados, pero que los creyentes ahora están vivos en Jesucristo. Nos dice que no somos gobernados o dirigidos por nuestra baja naturaleza, o sea, los impulsos de la carne. Ahora, muchos cristianos tienen problema en esta área porque no han aprendido a controlar sus pensamientos. Una dama una vez dijo: simplemente no se me había ocurrido que necesitaba dirigir mi mente y mantenerla saludable y positiva. Si alguna vez los ministros predicaron o enseñaron acerca del centro de nuestros pensamientos, nunca lo escuché. No obstante, un día leí un artículo con respecto al poder de los pensamientos y Dios me convenció de pecado. Fue entonces que supe que necesitaba cambiar mi manera de pensar. Esta dama dijo que mientras iba conduciendo por la calle de una ciudad ajetreada, vio un letrero con una caricatura de un coche con grandes ojos en las luces delanteras que derramaban lágrimas y las palabras: por favor, ayúdame. Necesito un cambio de aceite. Al pasarlo, pensó: necesito un cambio de mente. No me gusta ser como soy, permitiendo que mi mente se vaya a donde quiera. Parte de mi responsabilidad como hija de Dios es mantener mis pensamientos saludables y fuertes. Quiero aclarar que había asistido a la iglesia, dijo, y servido durante años. Conocía bien la escritura e incluso trabajé como voluntaria en la iglesia, pero no controlaba mis pensamientos. Incluso cuando cantaba en la iglesia, mi mente saltaba de un tema a otro. Estábamos cantando acerca del gozo y gracia y yo estaba pensando en los platos que no lavé, la colada que tenía pendiente o lo que quería comer al salir. Asistía a la iglesia y era fiel, pero no era fiel en atender la palabra. Escuchaba cuando los predicadores citaban la escritura. Solía seguirlos en mi propia Biblia, pero realmente no pensaba en lo que estaba escuchando o en lo que mis ojos estaban leyendo. Estaba haciendo las cosas correctas por fuera, pero no estaba pensando en las cosas correctas. Mi mente era un desastre y no sabía qué hacer al respecto. Necesito un cambio de mente, se dijo de pronto a sí misma en voz alta.
justo en ese momento, de hecho, meditó en las palabras que acababa de decir. Ella era como el coche del anuncio. Necesitaba un cambio, pero un cambio de mente. Necesitaba permitirle al Espíritu Santo dirigir sus pensamientos en lugar del diablo. Al orar sintió la confianza de que sería un cambio positivo. Pensaba para sí misma, ¿hay algo que se supone que debo de hacer? Se dio cuenta de que si no hacía cambios de estilo de vida, el diablo pronto haría de nuevo la manera de pensar, pues lodosa y fangosa como era anteriormente. Durante los siguientes días buscó todas las escrituras que pudiera encontrar en las que aparecieran las palabras estudiar o meditar. También buscó las escrituras que hablaban de la mente o de los pensamientos. Leyó los versículos, los escribió en un pedazo de papel y meditó en ellos. Estos son 3 de ellos. Mire, mi amado hermano, aquí le estamos aquí proporcionando 3 versículos según el ejemplo que nos está dando aquí la autora, ¿verdad? El libro. Pero que son una realidad. Si tiene oportunidad, anótelos, mi amado. Anótelos por ahí, subráyelos en su Biblia, téngalos presente. Mire, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Versículos en los cuales hay que considerar. Otro es, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 23. Y otro es, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Salmos 119, 48. Entre más meditaba en lo correcto, menos problemas tenía con que Satanás tratara de controlar sus pensamientos. Eso muestra que funciona con todos nosotros. Entre más nos enfoquemos en Dios, el diablo puede derrotarnos con menos frecuencia. Qué precioso, mis amados. ¿En qué va a enfocar su mente el día de hoy? Ojalá y sea en la palabra, mi amado. Acompáñenme en esta oración y digámosle juntos al Señor de la siguiente manera: gracias. Gracias, gran Dios, por darme un cambio de mente. Ayúdame a siempre ser libre para servirte con mi corazón, mi alma y mi mente. Te pido a ti en el nombre del Todopoderoso Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre, mis amados. En esta hora vamos a pasar a las preguntas de introducción, ya sabe, aquí del capítulo que nos corresponde el día de hoy. Nos encontramos en el libro de Marcos, el día de hoy, capítulo número 5. El día viernes, mis amados, pues no tuvimos la oportunidad de acompañarles o de estar aquí con ustedes ese día, ya que el día viernes pues estuvo mi esposita cumpliendo años, así es que ese día de plano, mis amados, fue de consentirla desde temprano y bueno, por una cosa u otra ya no me fue posible el poder hacer la transmisión, pero gracias a Dios por la vida. No quería dejar pasar también la oportunidad para felicitarla por este medio y agradecer a Dios por su vida, ¿verdad? Ese día pues la consentimos lo más que se pudo, claro que sí. Lo seguimos haciendo cada día porque no solamente en los cumpleaños, ¿verdad? Se trata bien o se busca el bienestar o lo mejor. O también se agradece, ¿no? Cada día es un día precioso, ¿verdad? Y pues bueno, doy muchas gracias a Dios por mi esposa. Gracias a Dios por todas las cosas, mis amados. Pero bueno, vámonos el día de hoy al capítulo correspondiente, pues que tendremos que haberlo visto el día viernes. Pero bueno, estamos listos aquí el día de hoy para poder compartir con cada uno de ustedes este capítulo 5. En el cual se nos invita a observar antes de verlo lo siguiente. Número 1, ¿qué cosas sabemos del endemoniado gadareno? ¿Qué pasó con los cerdos? Nos hace otra pregunta por aquí. ¿Cómo estaba el endemoniado cuando llegaron los de la ciudad y los campos? ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Qué fue lo que Jesús
le dijo al gadareno cuando éste le rogaba que lo dejase ir con él? ¿Qué fue lo que el gadareno hizo? ¿Quién era Jairo? ¿Qué tienen en común la mujer con el flujo de sangre y la hija de Jairo? ¿Y qué tienen de distinto? Nos invita también por aquí a reflexionar. La solución del mundo ante los problemas es siempre la misma: amarrarlo, esconderlo, que no se note aunque siga allí. El problema es que los problemas y el pecado tarde o temprano cobran la factura y salen a la luz. Es lo que sucede con el gadareno y las soluciones que los habitantes tomaron para tratar de esconder pues ese asunto según el versículo 4. En cambio, Jesús, mis amados, no amarra. Jesús no esconde el problema. Él libera nuestra vida de la esclavitud del pecado. ¿Qué áreas de su vida ha tratado de amarrar o esconder, mi amado? Inútilmente. En vez de traerlas a Cristo en confesión, analícelo usted, mi amado. Número 2. Los habitantes de la ciudad se espantaron al ver al muchacho gadareno sentado y en su sano juicio. Se espantaron en vez de alegrarse y le pidieron a Jesús que se fuera. ¿Cómo se habría sentido el gadareno al ver la reacción de esa gente? ¿Preferían seguir viéndolo sin control y endemoniado? Pero Jesús lo manda precisamente a esas personas para que dé su testimonio del poder y la misericordia de Dios, según el versículo 19. ¿Cómo reaccionó la gente? Más bien esta pregunta es para nosotros. ¿Cómo reaccionó la gente, pues, a mi lado, cuando tomé la decisión, una decisión por Cristo? Si es que me rechazaron, la pregunta es, ¿he vuelto a ellos para contarle las misericordias de Dios en mi vida? Y número 3, mis amados, Jesús conocía la urgencia de Jairo. Su hija estaba a punto de morir, pero no se detiene a hablar con la mujer que tenía el flujo de sangre. Se detiene más bien. En el tiempo en el que él se detiene, murió la hija de Jairo. Pregunta: ¿cómo me habría sentido si hubiese sido Jairo? ¿Qué pensaría de esa mujer? ¿Que por su culpa Jesús se retrasó en el camino? ¿Qué pensaría de Jesús que decidió detenerse a investigar lo que hizo esta mujer? Mis amados, pero Dios tiene el control. Y Jesús estaba trabajando en la fe de Jairo. No estaba tratando de hacerlo sufrir. Hay una cita aquí que le invito a que la vea en algún momento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Mis amados, cuando oramos y aparentemente Jesús tarda en venir a contestar, la pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante las pruebas? Así es que, mi amado, sin más, vámonos a este capítulo número 5. Y enseguida pasamos al comentario de este capítulo. Observa. Capítulo 5. El endemoniado gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo:
¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. La cita que nos mencionaba ahorita ahí en el comentario, las observaciones antes del capítulo, mis amados. Vamos a pasar a lo que viene siendo el comentario de este capítulo número 5 de Marcos. Doy la bienvenida a las personas que se van uniendo a la transmisión y les agradezco. Estamos en el Buen Tiempo, un espacio de lectura y de reflexión bíblicos para cada día. Un tiempo devocional que hacemos con mucho amor y con toda la intención de aprender más de la palabra. Vámonos entonces, mis amados, a lo que viene siendo aquí el comentario del capítulo número 5. Y podemos aprender lo siguiente. Nos dice de estos 43 versículos que contiene el capítulo. En el 1 y 2, recuerde que se inició hablando acerca del endemoniado. Mire, aunque no estamos seguros a qué se debe la posesión demoníaca, sabemos que los demonios usan el cuerpo en una forma destructiva para distorsionar y destruir la relación y la semejanza del hombre con Dios. Aún hoy en día los demonios son peligrosos, poderosos y destructivos. Aunque es importante que reconozcamos su actividad maligna, debemos mantenernos alejados de ellos y evitar cualquier relación con las fuerzas demoníacas o el ocultismo, aunque sea, mis amados, muchas veces por curiosidad. Recuerde que esto se nos menciona o se habla desde Deuteronomio, los primeros capítulos de la Biblia, 18 del 10 al 12. Si resistimos al diablo y sus influencias, huirá de nosotros, según Santiago 4:7. Versículo 9. Un demonio dijo que su nombre era Legión. Una legión era la unidad más grande en el ejército romano y consistía entre 3,000 y 6,000 soldados. Es obvio que este hombre no estaba poseído de un solo demonio, sino de muchos. Versículo 10. A menudo, Marcos resalta la sobrenatural lucha entre Jesús y Satanás. La meta de los demonios era y sigue siendo controlar a los humanos en los que habitaban. La meta de Jesús era y es todavía, mis amados, la liberación de esas personas del pecado y del control de Satanás. Los demonios sabían que no tenían poder sobre Jesús. Por eso, cuando lo vieron, le rogaron que no los enviara a un lugar distante llamado Abismo, el cual se menciona en Lucas capítulo 8, versículos 31. Jesús accedió, según lo que nos dice también Lucas, versículos 13 del capítulo 5. Pero puso fin a su obra destructiva entre los hombres. Pudo haberlos enviado al infierno, pero no lo hizo porque la hora del juicio aún no había llegado. Al final, por supuesto, todos los demonios serán enviados al fuego eterno, y esto lo comprobamos también en Mateo 25:41. Versículo 11. De acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, según Levíticos 11:7, los cerdos eran animales inmundos para los judíos. Esto significa que los judíos no los comían y ni siquiera los tocaban. Este incidente ocurrió al sudeste del mar de Galilea, en la región de los Gadarenos, habitada por gentiles, lo que explica por qué aparecen en este relato un hato de cerdos. Versículo 17. Después de tan maravilloso milagro de salvarle la vida a un hombre, la pregunta: ¿por qué la gente quiso que Jesús se fuera de allí? Le pidieron que se fuera porque estaban atemorizados de su poder sobrenatural, porque parecía incontrolable. Es posible, mis amados, que también hayan temido que Jesús continuara eliminando sus fuentes de subsistencia por lo que hizo con su cerdo, se pudiera decir. Preferían su fuente de ingresos y su seguridad. Por esa razón, esta gente le dijo a Jesús que se fuera de ese lugar. Versículo 19. Jesús le dijo al hombre que fuera a sus amigos y les hablara de su milagrosa sanidad. Muchas veces Jesús solicitó de quienes recibieron sanidad que no se lo dijeran a nadie. La pregunta es: ¿por qué este cambio? Aquí 3 posibles respuestas, mis amados, a este cambio de por qué a este hombre se le dijo: vaya y hable lo que se hizo con usted. Número 1, el hombre poseído de demonios estaba solo
e incapacitado para hablar. Controlar a otros lo que Jesús había hecho por él probaría su liberación. Número 2. Esta era una región mayormente gentil y pagana, por lo cual Jesús no esperaba que le siguieran grandes multitudes ni líderes religiosos que se le opusieran. Y número 3. Al enviar al hombre con estas buenas noticias, Jesús expandía su ministerio a los pueblos gentiles. Versículos 19 y 20. Este hombre fue un poseído de demonios, pero ahora era un ejemplo viviente del poder de Jesús. Quiso irse con Jesús, pero él le dijo que se fuera a su casa y contara su historia a los suyos. Amado hermano, esto es para nosotros. Si usted ha experimentado el poder de Jesús, también es un ejemplo viviente. La pregunta ¿es entusiasta como aquel hombre para dar las buenas nuevas a los que le rodean? Así como hablamos a otros de un médico que sana determinada enfermedad física, ya ve que uno recomienda cuando hay un buen doctor, no, tal, fulanito de tal es muy buen doctor para esto. Bueno, así debemos hablar de Cristo, el que sana nuestros pecados. Versículo 20. La región de las 10 ciudades llamada Decápolis estaba ubicada al sudeste del mar de Galilea. Eran 10 ciudades, cada una con su gobierno independiente. Formaban una alianza para protegerse y aumentar el comercio. Varios siglos antes las fundaron mercaderes griegos e inmigrantes, aunque también había judíos por allí, eran una minoría. Muchas de estas 10 ciudades siguieron pues también a Jesús, según Mateo 4:25. Versículo 22. Jesús cruzó de nuevo el mar de Galilea y tal vez desembarcó en Capernaum. Jairo era el jefe elegido de la sinagoga local. Tenía que supervisar la adoración, velar por la escuela semanal que funcionara y cuidar también el edificio. Muchos jefes de sinagoga estaban estrechamente vinculados con los fariseos. De ahí que presionaron a algunos para que no respaldara a Jesús. El que Jairo se inclinara ante Jesús fue un acto significativo y quizás cuidadoso de respeto y adoración. Versículo 25 al 34. Esta mujer tenía un mal incurable que le provocaba estar siempre sangrando. Quizás era un desorden menstrual o uterino que le hacía ritualmente impura en su tiempo, según Levítico 15 del 25 al 27. Y esto hacía que la excluyeran de la mayor parte de sus relaciones sociales con otros judíos. Estaba desesperada porque Jesús la sanara, pero sabía que si lo tocaba, por la ley judía también se le consideraría inmundo. No obstante, lo tocó por fe y sanó. A veces creemos, mis amados, que nuestros problemas nos alejan de Dios, pero Él siempre está listo para ayudarnos y nunca, mis amados, deberíamos dejar que el miedo nos impida acercarnos a Él. Así es que, mi amado hermano, ¿tiene algo que esté sucediendo en su vida? Pequeño o grande, no tenga miedo. Acérquese al Señor. Expóngale su situación. Pídale de su ayuda. Versículos 32 y 34. Jesús no se enojó con la mujer por haberlo tocado. Sabía que lo había hecho, pero aún así se detuvo y preguntó quién había sido, para enseñarle algo acerca de la fe. Aunque la mujer sanó en el mismo momento en que lo tocó, Jesús le dijo que su fe la había sanado. Fue verdadera. Significa acción, mis amados. La fe que no se pone en acción no es fe. Qué precioso esto, bastante amplio para meditar, mis amados. Versículo 36. La crisis de Jairo lo hizo sentirse confundido, temeroso y sin esperanza. Las palabras que Jesús le dijo en medio de la crisis nos hablan también a nosotros. No temas, cree solamente. Mi amado hermano, estas mismas palabras tómalas para su vida el día de hoy. Mi amado hermano, hermana,
no tema, crea solamente. En las palabras de Jesús había esperanza y promesa. La próxima vez que usted se sienta como Jairo, trate de ver sus problemas desde el punto de vista de Jesús. Él es la fuente de toda esperanza y promesa. Versículo 38. Con fuertes lamentos y llantos se acompañaban a los que morían. La falta de lamentos y llantos en un funeral era la peor desgracia y deshonor en esos tiempos. Algunas personas, a menudo mujeres, hacían del duelo una profesión. Los familiares del muerto les pagaban por llorar sobre los cadáveres, imagínense. El día del entierro, el cortejo iba por las calles seguido por las plañideras, así se llamaban estas mujeres. Plañideras, los familiares y los amigos. Versículo 39 al 40. Las plañideras empezaron a burlarse de Jesús cuando él dijo: no está muerta, solo duerme. La niña estaba muerta. Pero Jesús usó la imagen del sueño para indicar que su condición era temporal y que sería restaurada. Jesús toleró la impertinencia de la multitud porque quería enseñar una importante lección acerca de mantener la esperanza y la confianza en Él. Hoy en día, mis amados, muchos en el mundo se ríen de las cosas que Dios dice porque les parecen ridículas tal vez. Cuando se sienta empequeñecido al expresar su fe en Jesús y esperanza de la vida eterna, recuerde que los incrédulos no ven desde la perspectiva de Dios. Si desea más información acerca de la vida después de la muerte, aquí nos invita a ver 1 de Tesalonicenses 4 del 13 al 14. Según el versículo 41, estas palabras, Talita Kumi, es una expresión en arameo, uno de los idiomas originales de Palestina. Los discípulos y Jesús no solo hablaban arameo, sino tal vez griego y hebreo también. Jesús, según los versículos 41 y 42, no solo demostró gran poder, sino también una tremenda compasión. Cuando ejerció poder sobre la naturaleza, los demonios y la muerte, lo hizo por compasión hacia un endemoniado que vivía en medio de sepulcros, hacia una enferma y hacia los familiares de una niña muerta. Los rabinos de la época consideraban inmundas a tales personas. La gente de la sociedad los evitaba, pero Jesús se acercó a ellos y los ayudó a cada uno según su necesidad. Versículo 43. Jesús dijo a los padres de la niña que no divulgaran la noticia del milagro. Quería que los hechos hablaran por sí solos y el momento no era el más propicio para una confrontación con los líderes religiosos. Jesús todavía tenía mucho por hacer y de ninguna manera quería que la gente lo siguiera solo para ver los milagros que hacía. El toque de Jesús lleva por título esta sección en el comentario. ¿Qué clase de gente se relacionó con Jesús? ¿A quiénes consideró lo bastante importantes para tocar? Aquí vemos mucha gente que Jesús conoció. Algunos lo alcanzaron. Él alcanzó a otros. Independientemente de cuán famoso o desconocido, rico o pobre, joven o anciano, pecador o santo, Jesús se interesa por todos de igual manera. Ninguno está fuera del alcance del toque amoroso de Jesús. Jesús habló mire, aquí nos da a quiénes y nos da la cita en donde se encuentra cuando habló con estas personas. Habló con un recaudador de impuestos despreciado. Mateo 9:9.
un ermitaño demente según Marcos 5 del 1 al 15, un gobernador romano según Marcos del 15 del 1 al 15, un muchacho Marcos 9 del 17 al 27, un prominente líder religioso según Juan 3 del 1 al 21, una ama de casa según Lucas 10 del 38 al 42, un intérprete de la ley según Mateo 22 al 35, un criminal en Lucas 23 del 40 al 43, uno de los principales de la sinagoga según Marcos 5:22, con pescadores según Mateo 4:18 al 20, un rey según Lucas 23, 7 al 11, una viuda pobre según Lucas 7 del 11 al 17 y capítulo 21 del 1 al 4, un centurión romano según Lucas 7 del 1 al 10, un grupo de niños en Marcos 10, 13 al 16, un profeta en Mateo 3, una adúltera en Juan 8 del 1 al 11, el concilio judío en Lucas 22 del 66 al 71, una enferma en Marcos 5, 25 al 32 que leímos el día de hoy, un rico en Marcos 10, 17 al 23, un mendigo ciego según Marcos 10, 46, líderes políticos judíos según Marcos 12, 13, un grupo de mujeres en Lucas 8 del 2 al 3, el sumo sacerdote en Mateo 26 del 62 al 68, un marginado con lepra en Lucas 17 del 11 al 19, un oficial del rey en Juan 4 del 46 al 43, un joven en Marcos 5, 41, 42, un traidor en Juan 13 del 1 al 3 y 13, 27, un paralítico desamparado en Marcos 2 del 1 al 12, una turba airada de soldados y alguaciles en Juan 18 del 3 al 9, una extranjera en Marcos 7 del 25 al 30, un seguidor vacilante en Juan 20 del 24 al 29, un enemigo que lo odiaba en Hechos 9 del 1 al 9 y una samaritana en Juan capítulo 4 versículos del 1 al 26. Con todas estas personas, mis amados, Jesús tuvo conversaciones significativas que quedaron registradas aquí en la Biblia. Así es que imagínense diferentes clases de personas. Me encanta esta parte que nos dice aquí, ¿verdad? Famoso o desconocido, rico o pobre, joven o anciano, pecador o santo, todas estas personas tuvieron ese privilegio o esa oportunidad, mi amado hermano, de hablar con nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy, usted y yo, mis amados, tenemos también esa disponibilidad por medio de la oración. Y tenemos también acceso al Padre y también podemos llenarnos de su Espíritu Santo, mi amado. Entonces, la pregunta es, híjole, ¿qué más, mi amado hermano? ¿Qué lo detiene el día de hoy? ¿Qué lo detiene el día de hoy para acercarse al Señor, para escucharle, para llevar a Él toda petición, toda necesidad, todo aquello que tal vez, pues para todos los demás no haya solución, mis amados, pero en Él recuerde que sí la hay. A Dios sea la gloria por siempre y para siempre. Me encantaría en esta hora por aquí saludar a nuestros hermanos que nos han escrito en el chat, ya sea aquí en la plataforma azul o acá en el TikTok ahorita. Gracias a Dios por todas las cosas, mis amados. Ay, qué preciosa es la palabra. Saludamos con mucho gusto esta mañana a nuestra hermana Raquelito Delgado. Nos escribe: muy bendecida semana, mis amados hermanitos. Igualmente, mi hermana, Dios me la bendiga también para usted. Una semana llena de bendiciones. Nuestra hermanita Alejandra presente. Bendecido día para todos mis hermanos. Amén. Mi hermanita Ale, Dios me la bendiga. Esperando se encuentre muy bien. El día de hoy estuvimos orando por la abuelita, nuestra hermana Ale también. Seguimos orando que el Señor llegue a su vida y que también le permita salir ahí de la situación que se encuentra físicamente hablando el día de hoy. Bendiciones para nuestra hermanita Araceli Díaz, presente también. Buenos días, bendiciones, amén, amén. Dios me la bendiga, mi hermanita Araceli.
grandemente nuestra hermanita Gladys presente. Bendecido inicio de semana, mis hermanos. Amén, amén. Bendiciones para nuestra hermanita Gladys. Dice nuestra hermanita Margarita: bendiciones, amados, Dios con todos. Amén, amén. A cada uno de ustedes, mis amados, les bendigo en el amor del Señor. Yo sé que hay algunos que no comentan, pero que están presentes. Les bendigo, mis amados, en el amor del Señor. A todos los que nos han acompañado por acá en TikTok. No veo comentarios. Híjole, es que siempre la plataforma me meten aprietos por la manera en cómo vienen las personas que miran la transmisión en algún momento y los que comentan. Entonces créame que sí, de repente se me pierde un poquito aquí, pero quiero bendecir a cada uno de los que pues han estado presentes. Ahorita aquí Pili Albarrán y Luz Mota son las que me aparecen como conectadas. Les bendigo en el amor del Señor. Les agradezco este tiempo que han estado aquí con cada uno de nosotros, ¿verdad? Presentes, y a los que pues vayan por ahí pasan de manera también rápida, pues les bendecimos a cada uno de ustedes, mis amados. Gracias a Dios por este día, por esta semana. Estamos desafiados en la misión de fructificar. Primeramente Dios, si Él lo permite, el día de mañana, mis amados, por aquí nos vemos para continuar con el capítulo número 6 aquí del Evangelio de Mateo. Primeramente Dios, que Él nos dé vida, ¿verdad? Y nos permita, pues aquí nos vemos, mi amado. Les recuerdo que también estas transmisiones, bueno, ya sería una repetición tal cual, ¿verdad? Estos devocionales se encuentran en el canal de Impacto por Edyoa en YouTube. Si usted pone por ahí Impacto por Edyoa en YouTube, va a encontrar bastantes por ahí ya capítulos, ¿verdad? Tanto del Antiguo Testamento como ahora del Nuevo Testamento, que se encuentran ya en este formato en el cual pues viene el capítulo, el comentario, y también vienen pues estos devocionales con los que estamos iniciando de La mente, el campo de batalla, ¿verdad? De la autora Joyce Meyer. Así es que, mis amados, pues este material es para ustedes. Utilícenlo, compártanlo, sientan la libertad de usarlo. Les bendigo a cada uno en el amor del Señor. Primeramente Dios, mis amados, el día de mañana por acá nos vemos. Ánimo, excelente día, dice nuestra hermanita Alejandra. Muchas gracias por sus oraciones, por mi abuelita, mis hermanitos. Amén, mi hermanita Ale. Continuamos. Si tiene alguna petición, mi amado hermano, háganoslo saber por medio de comentarios. Recuerde que está también la sala de oración, siempre abierta, mis amados. Y bueno, de lunes a viernes también de 6:30 de la mañana a 7 de la mañana nos encontramos en oración. Dice nuestra hermanita Berta: buen día, grandes bendiciones, mi hermanita. Qué bueno que la alcancé, mire, cerrando la transmisión, pero alcanzo a ver aquí el comentario. Igualmente, mi hermanita Berta, espero que se encuentre muy bien. Le bendigo a usted, a toda su familia. Saludos por ahí a su hijo también. Bendiciones a cada uno, mis amados. Ánimo, excelentes tiempos. Primeramente Dios, si Él lo permite, el día de mañana por acá nos vemos. Bendiciones para todos, mis amados. Excelente día.